¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a dar la introducción a nuestro curso de NVIDIA Omniverse. Vamos a estar hablando sobre el programa de Create específicamente y su aplicación para lo que son motores de videojuegos y también industrias afines. Principalmente hay que entender qué es Create y cuál es su funcionamiento, porque normalmente nosotros creemos que solamente es un visualizador de modelos, pero no solamente es eso, es una herramienta completa que nos permite utilizar distintos assets, librerías y recursos para poder crear escenarios fotorrealistas y que en este caso nos complementen en alguna tarea del día a día. Ahora, es necesario tener en cuenta que para poder utilizar Create de Omniverse, debes de tener Windows 10 o Ubuntu 20.04. Muchos de estos requerimientos posiblemente en el futuro van a ir cambiando, pero es importante mencionar que tú vas a necesitar una tarjeta gráfica actualizada, posiblemente una 260 o superior, para que pueda funcionar el motor de Create y puedas darle uso a este visualizador de modelos fotorrealistas. Es muy normal que nosotros creamos que porque existe un Real Engine que tiene pues muchísima calidad, va a también funcionar lo mismo en Omniverse, pero toda su arquitectura está basada en lo que es DirectX 11. Entonces, mucho de lo que se esté trabajando ya va a trabajar directamente con RTX, o sea, Ray Tracing, integrado desde la base del motor, por lo cual mucho del funcionamiento va a estar implícito para poder jalar los recursos de tu tarjeta gráfica. Si no tienes esto, te invito a poder hacer una inversión para poder utilizarla y así probar este programa. Ahora, también es importante mencionar que muchos de estos sistemas están conectados al núcleo, del cual vamos a estar hablando en futuros temas, pero cabe mencionar que muchos de estos temas del núcleo están conectados a Internet, por lo cual vas a tener que tener una conexión estable para poder darle uso a estos requerimientos. Ahora, también parte de eso es poder crear una cuenta de Omniverse, no confundirlo con la cuenta de NVIDIA Developer, porque son dos cuentas aparte. También hay que complementar que aquí ya en requerimientos más generales debes de tener una NVIDIA RTX GPU, que en este caso puede ser tu tarjeta gráfica, 260 superior. Puedes tener, en este caso recomendable, 16 GB de RAM, pero esto no es exclusivo. Yo trabajo con 8 GB de RAM y me funciona muy bien el programa. También cabe mencionar que debes de tener los drivers NVIDIA actualizados y la versión de Omniverse en su versión actual. En este caso, te recomiendo que trabajes en la versión previa a la beta para que puedas darle usos y así que no tengas fallas por las nuevas updates que se estén integrando. Y también revisar que tu arquitectura sea de 64 bits o de 86 dependiendo tu CPU. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la cuenta de NVIDIA Developer o la NVIDIA Omniverse Account, porque no es lo mismo. Normalmente creemos que porque ya tengo una cuenta de developer en NVIDIA, cuento con las tecnologías necesarias para entrar a Omniverse, pero no es así. Como historia, normalmente cuando tú ya estás registrado en NVIDIA, puede ser como developer, tienes acceso a distintas plataformas que te permiten entrar y obtener recursos de lo que es NVIDIA. Pero aquí Omniverse creó también un apartado especial por si no quieres entrar a los foros de NVIDIA, sino que solamente quieres acceder a los recursos que Omniverse te proporciona en su ecosistema. Entonces es muy importante tener en cuenta que la cuenta de Omniverse Account es distinta a la cuenta de NVIDIA Developer. Mucho de eso también hay que entender que la cuenta de NVIDIA Account Developer está encargada de proporcionar herramientas, SDKs, documentación y foros donde se comentan temas relacionados con las tecnologías de NVIDIA. ¿Esto quiere decir que no puedo tener las dos cuentas? No, al contrario, yo recomiendo tener las dos cuentas porque tanto en los foros como también en las herramientas y recursos que ellos comparten, te pueden complementar en tu trabajo. Entonces puedes crearte las dos cuentas incluso con la misma cuenta que ya tienes y a partir de ahí trabajar dentro de la tecnología. Parte de esto están los dos sitios web, te los dejo aquí en pantalla para que puedas acceder. Como te estás dando cuenta, son dos páginas distintas y pueden ayudarte al momento de estar desarrollando distintas tecnologías, no solamente de Omniverse, sino de todo el catálogo que ellos ofrecen. Ahora, hablemos sobre la instalación. Al principio, instalar NVIDIA Omniverse era un poco complicado, pero actualmente el equipo de NVIDIA se ha especializado en poder brindar una mejor experiencia para el usuario
y por lo tanto esto ya es más sencillo para nosotros como desarrolladores. Primero que nada, te invito a visitar lo que es el sitio web de Omniverse para poder registrarte con tu cuenta, que eso ya es lo que mencionamos, y descargar el producto. Ahora, existen dos versiones, la individual y la empresarial. Realmente, como estamos empezando a utilizar la herramienta, la mejor es la herramienta que es individual para desarrolladores. Aquí vas a tener todas las herramientas que requieras y vas a poder experimentar con el motor todo lo que necesites, tanto en código y también en la aplicación. Más que nada, la parte de empresas es cuando tú ya quieres colaborar con equipos muy grandes de personas. Por experiencia propia te digo que puedes colaborar con equipos en tiempo real con distintas tecnologías como VPNs, pero hay que tener en cuenta que si tú ya vas a comercializar a partir de esta tecnología, vas a tener que cambiar al modo Enterprise para que NVIDIA esté enterado de los recursos que se están utilizando. Parte también de la instalación es ver que cuando tú ya instalas el programa de Omniverse, te va a mostrar una pantalla similar a la que tenemos en pantalla o una ventana. En este caso, en esta ventana vamos a tener varios apartados que vamos a ir viendo en el curso. Principalmente vamos a estar trabajando con Library, que es donde van a estar las aplicaciones, y también con Núcleo, que tiene que ver con todo lo de servidores y conexiones en tiempo real. Una vez que tu instalación esté completada, Omniverse te va a abrir este apartado y vas a poder acceder a todo el catálogo de aplicaciones que tienen internamente. Especialmente nosotros vamos a trabajar con Create, como ya lo mencionamos al inicio de esta presentación, debido a que es la aplicación más importante, a mi parecer, si quieres trabajar con visualizadores fotorrealistas. Pese a que hay muchas aplicaciones y colecciones dentro de lo que es NVIDIA, y posiblemente muchas te van a complementar en el trabajo. Este curso está especializado para Create. Posiblemente en el futuro van a haber otras herramientas, pero por el momento vamos a especializarnos en la herramienta que está en turno, que es Create. Ahora, para descargar esta herramienta es muy sencillo, te tienes que ir al apartado de Exchange. Luego de ahí vas a buscar el apartado que es Create, que es la aplicación que ya viene por defecto y descargarlo. Ahora, en sus versiones te recomiendo tener la versión 2022.2.2. Es la más estable hasta el momento, pero van a venir nuevas. Solamente hay que tener en cuenta que si descargas una versión que se encuentra en desarrollo o en beta, van a haber problemas en el renderer o en algunas herramientas que traiga la aplicación. Para que lo tengas en cuenta, quédate con una más estable. También, una vez que tú ya instales esta herramienta, te recomiendo descargar lo que es el caché. ¿Qué es el caché? Bueno, pues ahorita que estemos viendo la visualización de nuestro programa, vamos a hablar sobre eso, pero es potenciar a través del núcleo de nuestro servidor las características que ya tiene nuestro motor. Ahora, vamos a hablar sobre las herramientas principales que tiene Omniverse y cómo poder utilizarlas. Primero que nada tenemos el Scene Editor, que es nuestro viewport, el cual está encargado de poder manipular todas las escenas que se encuentran en nuestro proyecto. Cabe recalcar que aquí tú vas a poder manipular tus objetos, iluminación, materiales, físicas, entre muchos más. Entonces todo lo que va a estar haciendo en este editor lo vas a poder controlar a partir de esta ventana. También, como complemento, hay que tener en cuenta que las físicas es algo que está por defecto en este motor, específicamente NVIDIA Physics 5. Entonces, lo más reciente sobre físicas en desarrollo de videojuegos está integrado en este motor y lo vas a poder utilizar para tus simulaciones e incluso poder crear escenas especializadas en físicas realistas. Mucho de esto lo vamos a ir trabajando poco a poco en el curso, pero quiero que sepas que las físicas por defecto están integradas y tú las vas a poder utilizar en cualquier momento. Ahora, también hay un apartado de scripting muy importante que se utiliza en las extensiones de Create. Cabe recalcar que actualmente no existe algo como el apartado de scripting dentro de lo que es Create, pero sí existen algunos componentes que complementan la interacción en este motor. Parte de ellos puede ser como lo que es la herramienta de extensiones que te permite trabajar con Python. Tú también vas a poder trabajar externamente en proyectos de C++ e integrar las librerías de NVIDIA Omniverse para así tú crear, por ejemplo, un plugin o un conector que conecte la aplicación de NVIDIA Omniverse con tu motor de videojuegos
O en este caso lo que vamos a estar viendo en un futuro que es conectar aplicaciones como Unreal Engine, Blender, entre otras, a lo que es Omniverse. Ahora, cabe recalcar que también si tú quieres empezar a hacer acciones, existe el Action Graph, que vamos a tener una clase también sobre ello, hablando sobre su funcionamiento y su integración a lo que es la aplicación. Virtual Reality también es un apartado en el cual se le está invirtiendo bastante debido a que puedes utilizar escenas que tengan realidad virtual. Aquí es un apartado muy amplio también porque tienen muchísima especialización en brindar experiencias para los usuarios y también cabe mencionar que tú vas a poder programar escenarios específicos y darles experiencias únicas a los usuarios que estén en sesiones. Entonces, esto sí amerita tener casi otro curso especializado en realidad virtual. Si te interesa lo podemos platicar y realmente es muy interesante a la hora de estar trabajando en tecnologías de NVIDIA Omniverse. Y por último, cabe mencionar que también tenemos lo que es el rendering en tiempo real o el RTX, la iluminación en tiempo real. Todo lo que estemos trabajando actualmente en la aplicación de Create está utilizado con fotorrealismo, se utiliza con la iluminación de sombras y rayos, por lo cual vamos a tener visualizadores fotorrealistas de nuestros escenarios, de nuestros visualizadores, y vamos a tener mejores experiencias de uso para lo que nosotros queramos proporcionar. Cabe recalcar que normalmente nosotros creemos que solamente eso es para videojuegos y brindar una experiencia más estable cuando queremos presentar algún demo o cosas por el estilo. Pero actualmente esto ya no solamente se utiliza para videojuegos, sino que se utiliza para colaborar en el mundo laboral. Y cuando me refiero al mundo laboral es que nosotros vamos a poder trabajar con equipos de trabajo que tienen que ver con arquitectura, ingeniería, manufactura, entre muchos más que utilizan ya estas herramientas para adaptarlas a su pipeline de trabajo y así poder brindar mejores productos y a un menor costo. Ahora, parte de esto es que la colaboración es muy importante para la aplicación. Aquí tenemos un ejemplo de sitios web, pero realmente puede ser para cualquier cosa que tú quieras hacer. Tú puedes tener varias aplicaciones que generen en tiempo real recursos que se conecten para que, por ejemplo, mostremos la digitalización de una casa y que en sí la persona que se encuentra viendo la exposición de una casa tenga que hacerlo desde su computadora y no tanto ir en físico a ver el inmueble. También muchas de estas aplicaciones van a poder complementar la forma en la que se trabaja en la industria. Y no solamente en videojuegos, tú vas a poder trabajar en arquitectura, vas a poder trabajar en manufactura, vas a poder trabajar en el cine, en la producción y permitir que estas herramientas colaboren para ahorrar recursos, ahorrar tiempo y también ahorrar dinero, que normalmente esto es lo que buscamos con estas herramientas, poder facilitar la forma en la que se desarrollan tecnologías. Mucho de esto tú lo vas a poder integrar para poder, por ejemplo, vender visualizadores de casas a tus futuros compradores o hacer un análisis predictivo de cómo va a ir creciendo una ciudad en los próximos años. Entonces, mucho de esta colaboración va a ser entre desarrolladores, pero también con tus futuros compradores. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, también tú vas a poder importar y exportar los recursos que se encuentran dentro de NVIDIA Omniverse para utilizarlos, por ejemplo, en otros programas o cuando tú estés trabajando en colaboración en tiempo real, utilizar esos mismos archivos y modificarlos para poder darles otro sentido y significado. Vas a poder subirlos a plataformas como Sketchfab, vas a poder darle usos externos para poder crear herramientas y mucho más. Y todo esto se hace con el formato del USD con el cual vamos a tener una clase especializada para ver su funcionamiento y cómo es que está integrado desde la raíz en todos los sistemas de NVIDIA Omniverse, porque no solamente es en Create, sino es en todas sus aplicaciones. Por último, mencionar que existe una tienda especializada para los recursos que está proporcionando NVIDIA. Ahora, ahorita hay muchas que se encuentran en desarrollo, pero en unos cuantos meses posiblemente muchas herramientas ya van a estar listas para su uso. Personalmente yo utilizo mucho las que tienen que ver con el ecosistema que ya tienen integrado y tú vas a poder jalar recursos de otras tiendas que vendan recursos 3D o también utilizar la misma librería que NVIDIA Omniverse está desarrollando para ti.
Entonces es importante que tú puedas utilizar este tipo de recursos para integrarlos en tus proyectos y así complementar la experiencia que tengas en tus desarrollos. Con esto, quiero mostrarte algunas de las cosas que vamos a poder estar viendo en el editor para complementarlo en las siguientes sesiones. Si yo ahora me voy a mi editor, quiero que veas que estuve trabajando en una escena hace unos días con lo que es NVIDIA Omniverse. Esta es una escena muy sencilla, me estoy basando en una imagen que vi en internet para simular un atardecer. Obviamente hay recursos que pueden cambiar, hay cosas que podemos mejorar sobre este entorno, pero quiero que veas la facilidad con la cual nosotros podemos adaptar este tipo de visualizadores. Ahora, yo voy a cambiar a mi cámara normal y quiero que veas que lo que acabas de ver no es más que una simulación y es solamente un visualizador de lo que se encuentra en nuestro entorno. Realmente todo lo que acabas de ver es un escenario que está armado de una forma muy práctica y sencilla, trabajando con la profundidad de los objetos. Entonces, quiero que sepas que mucho de lo que vas a estar utilizando dentro de la herramienta va a ser de una forma muy práctica y vamos a trabajar inteligente para que tú puedas ver estos recursos. Ahora, NVIDIA Omniverse tiene bastantes herramientas, vamos a estar trabajando esto en la próxima sesión y quiero que sepas que cada una de estas herramientas es esencial para que tú puedas seguir desarrollando videojuegos y productos que puedan ser de calidad para el consumidor. Ahorita te hice una perspectiva muy práctica, pero puede ser que tú estés aquí tratando de vender, por ejemplo, una casa o que, por ejemplo, estés tratando de vender un auto y estás haciendo un render para esto. Esto es un ejemplo sencillo, pero también te puedo mostrar otro que yo tengo aquí desarrollado para que te puedas dar una idea. Por ejemplo, un baño. ¿Qué mejor que hacer una propuesta de valor para un arquitecto que desarrollar cómo es que ese baño se vería en la vida real, ¿no? Entonces, vamos a dejar que esta escena cargue. Vamos a crear o abrir un nuevo proyecto. Y lo que vamos a hacer aquí es abrir esta escena del baño. Yo aquí le voy a dar en Don't Save para que puedan ver esta escena que también yo hice y que nos da una muy buena noción de cómo pudiera ser la versión final que pudiera ver el consumidor. Imagínate que tú no quieres construir todavía la cocina, pero tampoco quieres utilizar esos programas obsoletos que no te permiten ver cómo es que se va a ver en la vida real. Bueno, pues puedes utilizar estas herramientas para poder mostrarle a tus usuarios cómo complementar y cómo añadirle cosas en tiempo real a tu cocina, a tu baño, a tu cuarto, a tu casa, a tu carro, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una herramienta muy práctica. Puedes ver que literalmente estamos visualizando todo. Incluso tú puedes aquí poner simulaciones de agua si quieres, para que los consumidores, que son tus clientes, vean cómo es que va a funcionar su cocina, su baño o cualquier cosa. Entonces, este tipo de ideas creo que te pueden ayudar a ti para empezar a desarrollar videojuegos o para empezar a integrarlos en tus negocios y así poder complementarlos de una forma más profesional. Ahora, te quiero mostrar por último una escena si, por ejemplo, nos dedicamos al ámbito de la venta de coches. Imaginémonos que tú estás tratando de vender un carro o estás mostrando un nuevo modelo de automóvil que se va a producir en masa. Bueno, pues tal vez tú primero quieres mostrarles cómo es que este automóvil se va a ver en la vida real. Entonces aquí yo hice un anuncio o hice un renderer muy sencillo en el que se muestra un carro y que así los usuarios puedan ver pues cómo está hecho. Está muy sencillo. Esta es una escena con dos montañas, el carro y algunos ajustes a los materiales y texturas, pero cuando yo cambio de la forma de perspectiva a la cámara fija, podemos ver que ya tengo una presentación profesional de cómo se pudiera ver mi automóvil, ¿no? Posiblemente aquí yo ya pudiera extraer una foto y luego presentársela a algún ejecutivo para que la pueda distribuir o para que se la pueda mostrar a los futuros compradores. Entonces, muchas de estas escenas, la intención es que se puedan integrar en nuestro mercado para nosotros complementar las experiencias que estamos desarrollando. Realmente existen muchísimas aplicaciones para este tipo de sistemas. Vamos a estar hablando de ellas en el futuro y espero que esta introducción al curso de NVIDIA Omniverse Create te sea de utilidad para que en el futuro podamos complementar estas tecnologías y así integrarlos en nuestras formas de trabajo. Espero que te haya gustado este video, espero que sea un momento en el cual tú puedas decidir desarrollar videojuegos y nos vemos en el siguiente tema donde vamos a estar hablando más
sobre lo que es Create y sus componentes dentro de la aplicación. Ha sido un gusto y nos vemos hasta la próxima.